el responsable de registrar la aceptación del paciente es el médico tratante, ¿no? Incluso si él hubiese aceptado, el paciente hubiese aceptado la transfusión, tiene la última oportunidad de revocar esa decisión, que también eso se consigna en la solicitud transfusional, si el paciente revoca o no su decisión de ser transfundido. Una vez que hemos visto que la solicitud transfusional es sumamente importante, ahora tendríamos que indicar qué hacemos en la laboratorio. Ya aceptamos la solicitud transfusional, esta solicitud ha sido recibida por el profesional del banco de sangre y él tiene que tomar una serie de acciones asistenciales para poder liberar un componente sanguíneo útil, inocuo, con respecto a las reacciones adversas, pero muy útil terapéuticamente para el paciente. Entonces tiene que hacer una serie de pruebas dependiendo del componente. Y ayer también vimos todas esas pruebas que tenemos que hacer para asegurarnos de que la unidad de sangre o del componente sanguíneo que se libere sea terapéuticamente adecuada, pero además que tenga la posibilidad de no generar reacciones adversas, ¿no? Entonces hemos hecho una revisión ayer de lo que es la inmunohematología dirigida a la liberación del componente, es decir, pruebas pretransfusionales, ¿no? Grupos sanguíneos, la prueba cruzada, el pulso directo, el pulso indirecto según sea el caso, y además una serie de elementos que nos permiten tomar decisiones en los procedimientos inmunohematológicos para liberar el componente. Ahora ya lo tenemos al componente para liberar y empezamos con la charla de hoy día, la liberación del hemocomponente. Ustedes verán que el componente sanguíneo liberado tiene una serie de condiciones y características de registro y de identificación. En los hospitales puede variar estas condiciones, pero lo que no va a variar son las informaciones de fondo que debe registrar la unidad. Tiene que tener de todas maneras un sello que permita identificar todas las pruebas inmunohematológicas e inmunoserológicas que le hemos realizado. Ustedes ven esa unidad tiene arriba el grupo sanguíneo, el fenotipo, RH, gel. También tenemos las pruebas de tamizaje serológico registradas en la unidad, ¿no? Y un código de barras para ver información adicional sobre el donante, sobre la fecha de vencimiento y otros elementos importantes a verificar. Esta información tiene que estar completa, tiene que ser clara y la persona que entrega tiene que verificar que estas condiciones le permitan liberar la unidad. Como la persona que recibe debería tener la capacidad de verificar que estos elementos son los correctos y están dentro de los plazos necesarios para poder ser utilizadas esta unidad en el paciente. Asimismo, hemos añadido un registro como un sticker, ¿no? En donde se registra el nombre del paciente, a quién va dirigida la transfusión, y las pruebas pretransfusionales realizadas, es decir, ahí está el grupo sanguíneo, y también seguramente el resultado de la prueba cruzada, ¿no? Esos son registros internos que desarrolla cada banco de sangre en cada centro asistencial, y lo desarrolla para poder tener seguridad en el manejo de esa unidad. Pero además hay un registro obligatorio nacional. Ustedes ven ahí el sticker amarillo, ¿no? Que puede ser acumuladora. Algunas personas o algunos bancos lo ponen extendido en la parte posterior de la unidad sanguínea, del componente sanguíneo, y ese sticker se conoce como sello de calidad. Ese sello de calidad es un sello que entrega el PRONAEGO, el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, a todos los bancos de sangre, todos del país, actualmente, ¿no? Y si hay algún otro centro, me parece que de San Martín, también les entrega a ellos. Entonces, la necesidad de tener un sello de garantía de calidad pasa porque existe una regulación nacional primero, y segundo, porque para poner ese sello de garantía de calidad, primero hay que verificar todas las condiciones de calidad necesarias para habilitar ese componente. Entonces, el poner o el encontrar ese sello de garantía de calidad significa de que la persona que hizo la habilitación del componente ya verificó los datos del paciente, del donante, perdón, también verificó las pruebas inmunohematológicas, las pruebas inmunoserológicas, el tamizaje de HIV, hepatitis, Chagas, TLV, sífilis. También verificó la integridad y las condiciones físicas del componente. De ese modo, puso el sello de garantía de calidad. Y ese sello de garantía de calidad es único. Es decir, el programa entrega sellos por duplicado. Cada centro asistencial recibe un paquete de sellos que tienen una codificación única. Por lo tanto, el mismo sello no se va a repetir en otro momento ni en otro banco de sangre diferente.
y tampoco hay ninguna otra unidad conectada en el país. Entonces, estas son las condiciones mínimas que debe tener esta bolsa o este componente sanguíneo para ser liberado. Además, esta misma información debe registrarse en la ficha de solicitud transfuncional. Si ustedes ven, arriba están los datos de filiación que ya hemos visto ahí con el rendimiento, la ubicación del paciente, la cama y todo eso debe ser coherente con respecto del registro que hay en la bolsa a ser liberada, de modo que evitamos errores conocidos como errores clericales, ¿cierto? La siguiente, por favor. Asimismo, en la solicitud transfuncional se han registrado aquellas consideraciones necesarias con respecto de los datos o de la información clínica del pacientito. Si se está liberando un paciente globular es porque la información clínica refiere seguramente a algún tipo de anemia o refiere también a algún tipo de sangrado activo en el hemocitoso. Si estuviéramos liberando un plasma fresco, entonces entenderíamos que en la solicitud debería haber alguna coagulopatía evidente, ¿no? Tanto en la información clínica como en la información que observamos en el laboratorio. De modo que hay coherencia entre los documentos, el documento físico y la unidad que estamos liberando. Y finalmente, en la parte de abajo, que ustedes observan, está el registro del trámite. La siguiente, por favor. Ahí está. No, antes, no, antes. Está el registro del trámite. Si vamos a liberar la unidad, ese registro del trámite, en la parte inferior de la hoja, debe estar completo. Es decir, tanto al recibir la solicitud, pusimos los nombres del personal que tramitaba, el nombre del profesional del banco de sangre que recibía la solicitud, ¿no? Para liberar la unidad tenemos que registrar los nombres del personal que recoge la unidad, el componente sanguíneo, ¿no? La fecha, hora, nombres y apellidos completos, y asimismo el profesional que libera o que entrega en el banco de sangre componente también tiene que registrar con su firma y sello de sus datos en esa solicitud. La siguiente, por favor. En la parte posterior de la solicitud transfuncional vamos a tener un ítem importante, que son pruebas que realiza el banco de sangre para liberar la unidad, es decir, las pruebas pretransfuncionales, ¿no? Entonces, en este grupo de pruebas pretransfuncionales, ayer lo revisamos un poco, tenía que existir en la información sobre los grupos sanguíneos donante y receptor, que ya sabemos que para banco de sangre es obligatorio hacer pruebas globulares o directas y pruebas séricas o inversas, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar esa información que exista en el registro de la solicitud, además de la prueba cruzada, del pulse directo o indirecto, según sea el caso del pacientito, podríamos ampliar incluso más pruebas, ¿no? Si este paciente es un paciente que no tiene ninguna patología inmunológica de fondo, es un paciente que va a recibir una transfusión por única vez porque tiene un sangrado debido a un trauma, no habrá mucha información importante o relevante para tomar decisiones a liberar la unidad. Pero, sin embargo, si este paciente es un recién nacido, ¿no? Y está con una hemólisis debida a una incompatibilidad materno-fetal, entonces habrá de repente otra información a registrar en ese espacio. O si el paciente tiene una enfermedad inmune, también podrá haber otra información que se registre en el espacio de intervención. Ahí revisamos un poquito eso. Y luego viene el consentimiento informado, ¿no es cierto? Anterior. Luego viene el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado también tiene que estar firmado, sellado por el médico que da la información y asimismo firmado y con huella digital del paciente o del familiar que autoriza la transfusión. ¿De acuerdo? Y la oportunidad revocatoria final. Ahora sí, la siguiente, por favor. Una vez que hemos revisado todas esta información y todas estas indicaciones y condiciones, tanto en la unidad como en la solicitud transfusional, ¿no? Pasamos a registrar la salida de la unidad en el libro de transfusiones. El libro de transfusiones es un documento médico legal, sumamente importante y obligatorio su registro completo, su listado completo. El libro de transfusiones tiene que tener información de la secuencia numérica de las unidades liberadas por el banco de sangre. Además, tiene que tener información del receptor. ¿Quién va a recibir la sangre? ¿De acuerdo? Tiene que tener información sobre la ubicación del paciente en el centro asistencial, es decir, si su historia clínica, de qué servicio es, de qué está lo que están atendiendo, grupo sanguíneo del pacientito que va a recibir la sangre, qué pruebas se van a realizar en la unidad antes de liberarla, si se le va a hacer prueba cruzada o no, por ejemplo.
¿no? Además de la información del médico que solicita la transfusión. Es decir, ahí debe estar el nombre, apellido y el colegio profesional del médico que solicita la transfusión. Luego, tenemos que tener de todas maneras la información del profesional que recibe. En este caso, podría ser el tecnólogo médico con su nombre y apellido y el número del colegio que recibió la solicitud. La siguiente, por favor. Y en la otra parte del mismo registro de transfusiones, en el mismo nivel de transfusiones, vamos a considerar también la información del componente que se libera. ¿Qué componente es el que vamos a liberar? Plaquetas, glóbulos rojos, plasma, crioprecipitados. Una vez registrado esto, el volumen que estamos liberando. Ese volumen se calcula, ya vamos a ver más adelante cómo, porque no es lo mismo que el peso. El volumen es la relación del peso por la densidad del componente. Entonces, si estamos hablando de glóbulos rojos, el cálculo volumen es diferente que si estuviéramos hablando de plaquetas, y el cálculo volumen es diferente que si estuviéramos hablando de plasma, porque estos tres componentes tienen diferente densidad. Luego vamos a registrar información sobre la unidad, es decir, qué lote es la unidad que estamos liberando, el sello de calidad de esa unidad, ¿no? Cuál es el sello de calidad que se asignó a ese componente que se está liberando, y la firma y el colegio profesional del profesional que libera la unidad, ¿no? Antes era del profesional que recibía o que aceptaba la solicitud, pero ahora es el que libera la unidad de sangre. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Una vez liberada la unidad de sangre, este componente sanguíneo tiene que ser transportado al centro o al lugar donde va a ser transfundido. Entonces, si el banco de sangre está en un piso del hospital, probablemente en otro piso diferente tenemos al paciente que espera esa unidad de sangre para que le sea transfundida por el personal de enfermería, generalmente en el Perú, ¿no? La normativa habla también de la posibilidad de que los mismos centros de hemoterapia transfundan, probablemente a pacientes ambulatorios, ¿no? A pacientes que necesitan ser transfundidos de forma regular por la patología del fondo que tienen, y se les puede transfundir de forma ambulatoria en los mismos centros de hemoterapia. Pero, en general, en el Perú, lo que sucede es que los pacientes son transfundidos en las salas de hospitalización, en las salas de emergencia, o en algunas salas en donde la enfermera pueda transfundirlos a los ambulatorios. Entonces, esta unidad va a salir del banco de sangre. Va a salir del banco de sangre para ser transportada intrahospitalariamente hasta donde esté el pacientito. Y las condiciones de almacenamiento ya no se van a mantener en esa unidad. Entonces, en la sangrecita en el banco de sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos, se mantienen entre 2 a 6 grados en refrigeración. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando liberamos la unidad? ¿A qué temperatura sale del banco? Salen un poquito frías todavía, ¿no? Pero mientras que se trasladan por el centro asistencial, por los pasillos, esta sangre se puede ir calentando. ¿No es cierto? Y una vez que se va calentando, se calienta a la temperatura del ambiente del lugar donde se libera, porque la misma temperatura no tenemos en Arequipa, en Puno, que en Camarón, que en Lima, Trujillo, Piura, ¿no? Entonces el calor ambiental, la temperatura ambiental es diferente. Y en diferentes temperaturas, la respuesta del componente también es diferente. Mientras más calor gane, el componente se va a ir deteriorando. Va a haber un proceso de hemólisis, probablemente si es un paquete, o de destrucción o de naturalización de las proteínas, si es un plasma, o la activación de las plaquetas, si es un componente plaquetario. Entonces, hay que verificar en qué condiciones se hace el transporte intrahospitalario del componente sanguíneo, desde el momento que sale del banco hasta el momento en que llega a la sala de hospitalización. Si ese transporte fuera de inmediato, es decir, sale del banco y el técnico de enfermería lo transporta directamente a la sala de hospitalización donde está su paciente o hasta el lugar donde le van a transmitir, no habría problema porque no demoraría, en algunos casos, entiendo, 10, 15, 20 minutos. Pero imagínense ustedes que el técnico de enfermería recoge la sangrecita, como sucede en muchos hospitales, sobre todo los grandes, y este técnico de enfermería, después de recoger la sangre, tramita unos análisis en el laboratorio. Luego se va a radiología para tramitar una orden de tomografía. Luego se va a farmacia para recoger medicamentos. Luego se va a recoger material de EPPs para para su hospital o para su servicio. Entonces, ¿qué sucede? Recorre diferentes áreas del hospital, lanzadas por esas áreas de la sangre que recogió del banco de sangre, y durante todo ese tiempo la sangre se va deteriorando.
o va adquiriendo condiciones de ambiente que la afectan, ¿no es cierto? Y es por eso que el transporte intrahospitalario debe hacerse en en unos espacios como el que les mostramos ahorita en la diapositiva, unos coolers temperados, que de acuerdo al componente se le va a controlar la temperatura y las condiciones internas para que estos puedan ser trasladados sin que se deterioren. Y así pueda llegar hasta el paciente en las mejores condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que hablábamos de que la urgencia significaba el traslado desde que sale del banco, desde que se inicia con la solicitud hasta que sale del banco de sangre, de un máximo de 2 horas. ¿Cierto? Una vez que llega ya a la sala donde va a ser transfundido, esta unidad debe liberarse de ese cooler, debe darse las condiciones necesarias para iniciar la transfusión. Si no le damos esas condiciones necesarias, tampoco se va a poder transfundir. Pero eso significa que hay un tiempo que no debe ser excesivo como para maltratar o promover el deterioro de los componentes sanguíneos. Entonces, una vez que llega la enfermera debe proceder con la transfusión. A veces también sabemos que se libera un componente sanguíneo en un turno, 10 de la mañana, y en la tarde empiezan a transfundirlo. Porque se queda junto al pacientito, se quedó allí para calentarse, ¿no? Y peor aún, yo he escuchado y he tenido, bueno, no les puedo decir en qué hospital, pero en algún momento una enfermera llama al banco de sangre para preguntar si la sangrecita se puede transfundir cuando está un poquito marrón. Y yo le pregunto, ¿por qué debe estar marrón? Si se liberó la unidad de forma correcta, ¿no? ¿O qué pasó? ¿O llegó así a la... No, lo que pasa es que lo hemos puesto a calentar en el pupilero. Lo que habían hecho era, no la sangrecita, pero para disminuir el respeto. No, lo que habían hecho era sancochar la sangre. La habían calentado de modo que todas las proteínas se habían coagulado y ya teníamos sangre sancochada, ¿no? Esa no se puede transfundir, obviamente. Y la enfermera preguntaba qué tan intenso el color era como para poder decidir si se transfundía o no. O sea, quiere decir que en otras ocasiones ya había transfundido sangre así. Imagínense el daño que puede generar el paciente esa sangre embolizada y con las proteínas todas coaguladas, ¿no? Entonces, estas condiciones de liberación necesitan de todas maneras de un proceso en el que haya un mecanismo de transporte correcto, adecuado, ¿no? Un cooler temperado. Ahora, obviamente estos coolers son por todos. Ustedes saben que tienen un cooler sobre otro, ¿no? Son para diferentes componentes. Sangre, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, ¿cierto? Pero son costosos. Podemos habilitar en nuestros bancos de sangre un cooler que no sea tan costoso, sí. Podemos tener un cooler de estos que se transporta hielo, ¿no? Para las bebidas. Puede ser un cooler de eso, al que le ponemos un termómetro con sensor interno. Y de modo que podemos ver en ese termómetro digital la temperatura que va alcanzando y mantenerla en una temperatura óptima de conservación. ¿No es cierto? Esto podría ser útil de forma intrahospitalaria siempre y cuando el traslado desde la sangre, desde que se libera del banco hasta el paciente, va a ser largo. Pero cuando es corto, no habría mayor complicación. ¿No es cierto? Es lo primero. Pero no solamente en los bancos de sangre se desarrolla el transporte intrahospitalario de sangre. También hay, ¿no es cierto?, lo que se conoce como las transferencias interhospitalarias. Por ejemplo, acá en el hospital de Camaná reciben sangre del hospital Honorio Delgado, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo demora el traslado de la sangre desde el Honorio Delgado hasta acá? Ah, ustedes liberan acá. Y ustedes donan acá. Bueno, eso no se puede hacer con un banco de sangre 1B, ¿no? En un banco de sangre 1B no puede extraer sangre a donantes. No puede tener una sala de donantes de hacer procedimientos de extracción o colecta. Eso tiene que hacerlo el hospital 2, con el banco de sangre 2, perdón, que sería con el que ustedes tienen convenio. Y ustedes lo que podrían hacer acá solamente es el recibir unidades, trasladándolas desde el Honorio Delgado hasta acá, y mantenerlas en su banco de sangre con un stock mínimo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento. Si ustedes fueran un banco de sangre 1C, aquí sí dice la normativa actual que podría haber mecanismos para que ustedes traigan la documentación. Si no, no. ¿No? Entonces, eso también hay que revisar para ver cuál va a ser el planteamiento. ¿Cuál va a ser el planteamiento que van a generar para que Pronadevas no observe esa condición? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tienen que transportar sangre desde el Honorio Delgado hasta acá.
estos coolers se hacen mucho más necesarios, porque el tiempo de traslado va a ser largo, más de 3 horas, 3, 4, 5 horas, porque tiene que ir, recoge la sangre, la ambulancista y probablemente hace otras secciones antes de regresar a Capaná. Entonces estamos hablando de un traslado de 5 o 6 horas, ¿no? En que la sangre va a estar fuera de su condición adecuada de almacenamiento. Entonces el cooler tiene que ser sumamente útil, importante, necesario y equipado para poder generar ese transporte sin deteriorar el componente. ¿No es cierto? Entonces, los coolers no solamente son para el transporte intrahospitalario, sino también para el transporte intrahospitalario, que según la normativa, todos los bancos de sangre tipo 1A y 1B, y también la mayoría de los 1C, necesitan realizar según el convenio que tengan con su hospital con banco de sangre tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, viendo estas condiciones, vamos a pasar a verificar lo siguiente. Por favor. Las condiciones de liberación, entonces, de ese componente sanguíneo que es un paquete local, ¿no? Tiene que ver con el registro completo de toda la información que tiene el sticker. La presencia del sello de calidad, la siguiente, ¿no es cierto? Y las características físicas que nos permiten saber si este componente está en buen estado. Ustedes almacenan, bueno, el hospital que tiene el banco de sangre 2 almacena sus componentes de forma correcta. Entendemos eso. Pero de repente pudo haber alguna situación que deteriore algún componente. Digamos, fue la luz y no tenían el grupo electrógeno activado. De repente se calentó la sangrecita. O de repente la sangre la pidieron para un paciente, salió y después la devolvieron y no se llegó a usar. Entonces salió de su zona de almacenamiento correcto y retornó. ¿No es cierto? O de repente hubo una condición, se contaminó con bacterias la sangrecita. O de repente en el proceso de extracción se contaminó, ¿no? Con bacterias, o de repente se formó, fue muy largo el proceso de extracción y se formaron coágulos. Entonces tiene que haber un mínimo, ¿no? Una mínima verificación de las condiciones de calidad del componente sanguíneo antes de transportarlo. Antes de recibirlo del centro de hemoterapia 2 y antes de liberarlo del banco de sangre. Entonces ahora vamos a revisar esas mínimas condiciones. Miren ustedes esa característica física, color. ¿Cómo ven ese paquete globular? ¿Qué color tiene? El nombre correcto es color rojo sangre. Rojo, ¿no es cierto? Porque puede haber varios colores diferentes del rojo. Pero si digamos tiene un color rojo brillante, yo no recibo eso, seguramente está embolizado. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Y si es un rojo ladrillo tenue, probablemente ese paquete no tenga la concentración correcta. Un paquete globular debe tener un hematocrito alrededor del 60%. Y si está más tenue el color, probablemente ese paquete no tiene esa concentración. No me sirve para mi paciente. ¿Me entienden? O de repente está un rojo muy oscuro. De repente la concentración es muy alta, más del 80%. Y cuando está más del 80%, se promueve el hemólisis del componente. Probablemente esos hematites están estresados, no van a funcionar correctamente, porque está demasiado concentrado el paquete. Entonces, al verificar esas características físicas, solamente con el color, yo puedo tomar decisiones de liberar o de recibir o no ese componente. ¿Y quién tiene que conocer esa información? El personal del banco y también el personal que transfunde. Porque si llegó o salió de una forma del banco, ¿cómo llegó a la enfermera? Podría haber condiciones que afecten sus características físicas en el camino. De repente el técnico lo puso junto a unas bolsas que tenían agua caliente en el transporte de la unidad y llegó mal la sangre a la enfermera. Entonces la enfermera debe también saber reconocer esas características antes de ponérsela al paciente. ¿No es cierto? Porque hay una liberación del banco, hay un espacio de tiempo entre que esa unidad liberada llegue hasta el paciente. Y en ese espacio puede haber varias condiciones que pueden afectar el componente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Miren ustedes, un poco el color del sobrenadante del paquete globular. ¿Ven? El sobrenadante de la izquierda, ¿no? Es un sobrenadante que se nota cierto nivel de rojo, pero en el mínimo, digamos, es menos del 0,11% de hematocrito. No hay problema. Y ese sobrenadante nos dice que esa unidad está correcta, se puede usar. Si llega al 0,36, también se podría usar.
Es decir, como está el sobrenadante en medio. Pero miren el sobrenadante de la derecha. Ese sobrenadante está rojo, tiene más del 1% de hematocrit, ¿no? ¿De acuerdo? Probablemente esa versión del 1% de hematocrit no sea la más correcta, porque probablemente ahí no hay hematocrit, sino hemoglobina libre. Estaríamos hablando de una cantidad de hemoglobina en gramos que está, en este caso, coloreando el sobrenadante. Eso ya no se debe usar. Esa hemólisis, ¿no es cierto?, que estamos observando allí, tendríamos que confirmarla con una prueba de hemólisis, sacando el contenido de la unidad en un tubito y observar la intensidad de la hemólisis en el sobrenadante, después de centrifugar el tubito. Pero así, observando la bolsa nada más y el sobrenadante, podríamos decidir si hay hemólisis o no, ¿no? Como para poder liberar o no esa unidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor. Miren ustedes esa bolsa, ese componente. Tiene un coágulo. ¿Lo llegan a identificar? Ahí está marcado ese coágulo, ¿no? Es bien sencillo de identificar. Ese coágulo, ¿por qué se encuentra en el paquete globular? Se encuentra porque probablemente en el proceso de extracción, nos demoramos mucho tiempo, nos demoramos mucho tiempo en el proceso de extracción. Entonces, ese proceso de extracción nos tomó más de los 8 minutos recomendados. Pudo estar asociado al inicio de la taxada de la coagulación y a la formación de pequeños coágulos. En este caso es un gran coágulo, ¿no? Y ese coágulo, ¿qué afecta a la unidad extraída o al componente extraído? Primero, está empaquetando hematíes. Está disminuyendo la posibilidad de que haya una concentración correcta de hematíes en el paquete. Segundo, si hay un coágulo grande, debe haber muchos microcoágulos. Muchos microcoágulos. Ese componente, cuando quiera ser fundido, va a atorar el equipo de la presión tiene un filtro. Ese filtro se va a atorar y no va a permitir el paso de sangre al paciente. Finalmente vamos a liberar una unidad que no va a poder ser transmitida. Además, ese coágulo, ¿qué significa con respecto a su plasma? El plasma tendrá factores de coagulación, ya no porque se activaron y están formando el coágulo. ¿Tendrá plaquetas esa unidad extraída, esa sangre extraída? Ya no, porque las plaquetas también se activaron y están en el desarrollo del coágulo. Entonces, ese coágulo significa que esa sangrecita hay que eliminarla. Tanto sus plasmas, sus plaquetas como el glóbulo rojo, porque no van a ser útiles terapéuticamente. No van a servir para atender la necesidad transfusional del paciente. ¿De acuerdo? Entonces es importante verificar o revisar la presencia de coágulos y cuando existen estos, eliminar la unidad por este tema de calidad. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. Las plaquetas. ¿Qué debemos revisar en las plaquetas? En todos los componentes debemos revisar la integridad de la bolsa. La bolsa está completa, está íntegra, se ha roto, se ha lesionado, ¿no? Hay que revisar siempre. Luego tenemos que revisar en las plaquetas en particular un fenómeno que se conoce como fenómeno de Friedrich o de remolinos. Cuando observamos una plaquetita, ¿cierto? A trasluz vamos a observar unos remolinos, ¿cierto? Esto es por la difracción de la luz, debido a que la plaqueta inactiva tiene una forma estipulada, porque es una fracción del megacariocito, ¿no es cierto? De una célula grande, se reventó y salieron partículas. Y estas partículas son las plaquetas, ¿no es cierto? La luz entra por un lado y impacta en una dirección diferente. Y eso hace de que se forme el fenómeno de Friedrich o el fenómeno de remolinos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa cuando la plaqueta se activa? Se hincha, se forma una esfera, no se convierte en una esfera hinchadita, así se activa la plaqueta. Y esto va a hacer que la luz ya no direccione en diferentes lugares, sino atraviese completamente la plaqueta, la luz. Entonces ya desaparece el fenómeno de Friedrich. Cuando no observamos el fenómeno de Friedrich o de remolino, probablemente esa plaqueta ya está activada. Terapéuticamente no es útil. Ya no la podemos usar en un tratamiento. No porque no haya plaquetas, sino porque las plaquetas ya se activaron. Y nosotros necesitamos ingresar en el paciente las plaquetas inactivas para que éstas se activen, ¿no? Por la información del paciente, la información química de la lesión en el paciente, que hace que la plaqueta llegue a ese lugar de la lesión del paciente y se active. ¿No es cierto? Entonces, hay que revisar ese fenómeno de remolinos. El aspecto de las plaquetas. ¿Cuál debe ser el aspecto de las plaquetas? Debe tener un color amarillo, bajo,
Ahora, hay aditivos que se están usando ahora para las plaquitas, sobre todo en las aferes, ¿ya? Son aditivos que pueden volver a la plaqueta, el color de la plaqueta un poco más serio, un poco más por la presencia de ese aditivo. Tenemos que saber cómo prepara las plaquetas nuestro banco de sangre 2. Si el banco de sangre 2 nos está entregando plaquetitas con o sin aditivo, ¿de acuerdo? Para poder nosotros determinar el color correcto de las plaquetitas. ¿Ok? El aspecto debe ser turbio, o sea, se debe observar con turbidez las plaquetas o transparente. No, tiene que haber cierta turbidez, porque las plaquetitas, con los remolinos y el fenómeno que produce, ¿no? Van a interferir con el paso directo de la luz, por eso se va a observar turbidez. ¿De acuerdo? Y el color, ya saben, es amarillo claro, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente. El plasma. En el plasma también vamos a revisar la integridad de la bolsa, ¿no es cierto? Verificamos la integridad de la bolsa, que es sumamente necesario porque a veces el plasma, como está congelado y cuando se moviliza inadecuadamente, una vez congeladas las tubuladuras tienden a fracturarse, se pueden romper con facilidad, ¿no? Entonces la integridad de la bolsa hay que revisarla, de todas maneras en los plasmas. El aspecto, el plasma sí debe ser transparente, o sea, el paso de la luz no debe ser interferido por nada. Por lo tanto, el plasma debe ser transparente. Y el color debe ser un amarillo plasma. Hay que revisar varios plasmas para darnos cuenta. Sin embargo, puede haber una ligera coloración dependiendo de la dieta. Muy carotenoide de la dieta, medio naranjita el plasma, pero ligeramente naranja. ¿No es cierto? Muchos vegetales verdes, ¿no es cierto? También le pueden dar esa coloración al plasma, ¿no? Ligeramente verde. Algunos medicamentos también pueden colorear el plasma. Eso depende de la decisión del banco. El banco puede estructurar o establecer qué color me permite habilitar el plasma y qué intensidad de color o qué color me va a hacer eliminar ese plasma. Porque si bien puede ser por algún medicamento o también puede ser por la dieta, que esté medio naranja o amarillo intenso, también podría ser que sea una hepatitis, ¿no? También podría ser una patología, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Uso el plasma o lo elimino? Va a depender del sistema de control de calidad o de calidad del banco de sangre, ¿no? Para decidir si se usa o se elimina. Pero en general, la intensidad del color no debe ser alta, debe tener un color no intenso, suave, amarillo, ¿no? Y ese plasmita podría usarse según el color. Pero como les digo, dependiendo de la evaluación que hay del banco, de las características del donante, si se ha registrado algún tipo de ítem particular que podría darle una tonalidad diferente, podría también aceptarse ese plasma. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la normativa con respecto del color? Si el color no afecta las pruebas de tamizaje, el plasma se debe usar. Eso dice la normativa de calidad. Es decir, ¿qué color tiene? No importa mucho. Siempre y cuando no sea tan intenso que afecte el estudio del tamizaje. ¿Cómo se hace el tamizaje? Por el ELISA continuo, ¿no es cierto? Entonces va a atravesar la luz al plasmita. Si la intensidad del color puede afectar esa medición, entonces no se debe estar afectado. Ni ninguna parte de la sangre, ninguno de los componentes contenidos de ese donante. Pero si el color no afecta esa lectura, podría usarse. Igual pasa con lo quiloso. Miren, el plasmita quiloso, ven el de la derecha, ¿no es cierto? Como medio lechoso, ¿no? Se observa demasiado turbio por lo quiloso, porque no son unas partículas de grasa que están en el plasma. Podría ser que estas partículas de grasa estén en el plasma porque están contaminando el plasmita por la dieta. O puede ser que el paciente sea un paciente dislipidémico, que tenga grandes cantidades de lípidos en sangre por su dislipidemia, ¿no? Y esto también estén haciendo de que la extracción de ese plasmita sea quilosa, ¿no es cierto? La condición de ese plasma sea quiloso. Entonces, un momentito, por favor. Antes, dame un minuto. Entonces, ese plasmita quiloso también debe eliminarse siempre y cuando la intensidad de la turbidez, siempre y cuando la intensidad de lo quiloso, ¿no? De la turbidez que genera, sea tan alta que pueda afectar las pruebas de tamizaje, ¿no? En general,
no se ha demostrado, ni ninguna literatura habla sobre el daño que podría hacer un plasma quiloso en un paciente que recibe. Pero si esa interferencia que genera podría afectar las pruebas de tamizaje, ese plasma debe eliminarse. ¿Sí? Lo vas a eliminar por la interferencia. Si es muy blanco, me pregunten por aquí. Sí. La siguiente, por favor. El frío precipitado. Miren ustedes las características del frío precipitado. Estas características físicas del frío precipitado, ¿no? Se observan después de descongelarlas. Ustedes saben que el frío precipitado se utiliza para atención de algunas patologías como la hemofilia, cuando hay deficiencia de factor 8, ¿no es cierto? Entonces se prepara por crioprecipitación, que congela a muy altas, o perdón, a muy bajas temperaturas el plasma, se promueve el precipitado de forma agresiva rápida y luego se descongela gradualmente, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a una temperatura que permita la centrifugación. Una vez que se centrifuga, se precipitan estas proteínas. Esas proteínas, una vez precipitadas, se congelan, ¿no? Se congelan a menos 60, por ejemplo, para almacenarlos por algunos meses, 6 meses, a menos 80, para almacenarlas por un año. Mismo, la literatura varía mucho al respecto. En general, todos coinciden que para almacenarlos 3 a 6 meses puede estar a menos 20. Pero, una vez congeladas, para poder liberarlas del banco de sangre, hay que llevarlas a la temperatura, ¿no es cierto? De 37 grados. Porque a 37 grados, esas proteínas se van a responder. Si no lo descongelamos correctamente, vamos a observar lo que está ahí, que las proteínas siguen precipitadas. ¿Así se puede transfundir? No, no se puede transfundir así. Estas proteínas, para ser transfundidas, tienen que suspenderse en el soldado de plasma que tienen ustedes. ¿Por ahí? Y para eso hay que llevarlo a 37 grados. Rápidamente, en un baño María, se las suspenden esas proteínas y eso ya puede ser transfundido como componente terapéutico. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, por favor, vamos a tener un minutito que quiero plantearles una pregunta, ¿no? Van a escribir ustedes, y también los que están en el Zoom, van a escribir ustedes en una hoja o un registro que tenga un cuaderno
¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Espera un momentito. Ya, ahora Sí, ya se sí. escucha. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, decíamos que en el caso que presentó nuestra compañera acá del Hospital de Camaná, la hemólisis podría ser un motivo de eliminación, sí. Si la hemólisis se presenta y se observa en el porcentaje mayor al 1% aproximadamente de color blanco. Entonces, si se observa este color un poco intenso, hay que eliminar esa unidad. Y esa unidad se elimina en el acta todas las recomendaciones que mencionamos hace un momento. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si encuentra un coágulo en la unidad? El coágulo en la unidad también es un motivo de eliminación de componentes aquí. ¿Cierto? Y no solamente del paquete, sino también de plasmita o las plaquetas, porque probablemente todos los componentes de esa unidad que se extrajo de forma incorrecta en un tiempo prolongado vayan a ver afectados. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que encontremos algún indicador de deterioro del componente, ese componente no puede ser liberado del banco. Y si se liberó en el banco y llegó hasta la enfermera en el momento transfusional, si la enfermera verifica la presencia de alguna de estas condiciones, no debe transfundirlo, porque podríamos generarle daño al paciente. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, la unidad no serviría de nada para el paciente. Y en el peor de los casos, puede generar una reacción adversa, una complicación importante al paciente, ¿no? Si le metemos hemoglobina libre porque el paquete está hemolizado, esa hemoglobina va a ir hasta el riñoncito y el riñoncito va a deteriorarse porque es tóxico el riñón, esa hemoglobina libre. Y vamos a terminar con ese paciente en diálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, verificar las condiciones de cada uno de los componentes antes de su liberación. La siguiente, por favor. Los que están acá en la sala, apaguen su audio de su YouTube para que no haya eco. Muy bien, entonces vemos acá que otra condición importante en el componente sanguíneo, que bueno, los componentes es el volumen. Con el volumen nosotros damos información al médico sobre la cantidad de componentes que van a solicitar para su paciente. En general, cuando es un adulto, ¿no? Mayor de 40 kilos, el componente es entero, le dan un componente entero. Pero cuando haces transfusiones masivas, o cuando los pacientes son más pequeños, tienen volúmenes pequeños de sangre, entonces ellos tienen que hacer un cálculo en función de la necesidad transfusional que tienen de acuerdo al volumen de sangre que esos pacientes manejan, ¿no? Si tiene 10 kilos, por ejemplo, no le vamos a poner la misma cantidad de un componente, ¿no? Que a una persona que tiene 70, 80 kilos. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante nosotros decirles al médico, informar al médico sobre el volumen de nuestros componentes aquí. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando hay transfusiones paquetes globulares, porque podemos estar generando no solamente las sobrebulimia, sino también una sobrecarga de hierro y otras efectos adversos a partir del volumen, solamente del volumen. Cuando transfundimos plasma, una unidad terapéutica podría ser 4 o 6 plasmas en una persona que tiene más de 80 kilos, pero una persona que tiene menos de 20 kilos, la unidad terapéutica va a ser realmente un solo plasma. Entonces, el médico va a manejar en función del volumen la cantidad de componentes que va a solicitar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que informar mínimamente el volumen del componente. ¿Cómo calculamos el volumen? Usamos esa fórmula. ¿Cuánto pesó el componente? Digamos que el componente pesó 300 gramos. ¿Vale? Digamos que este paquete globular pesó. ¿Cuánto pesó la bolsa vacía? La bolsa vacía pesó 26 gramos. 300 menos 26, ¿cuánto es? ¿Ya? Eso entre la densidad. Estamos entregando glóbulos rojos entre 1.058. Lo que se está entregando el volumen es 258 mililitros. ¿De acuerdo? No el peso del componente. Está entregando 258 mililitros. Esa es la información que el médico necesita. ¿No? ¿Cuánto pesa la sangre? Y no qué volumen tiene ese componente. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer este cálculo
para poder registrar esa información en la liberación del componente. Si en Beatriz te pide 30 centímetros de sangre, ¿qué peso me vas a dar? Porque si tú solamente pesas la bolsita, ¿no? La receta queda menos volumen del que necesitas. ¿De acuerdo? A ver, multiplica 50 gramos de peso. 80 gramos de peso, perdón, 80 gramos de peso. Menos 26 que pesaba la bolsa vacía. Entre 1,058. Entonces, si la gestión necesita 50 centímetros de sangre, los centímetros cúbicos por mililitro de sangre, tenemos que entregarle una bolsa que pese 80. Porque si le damos menos peso, el volumen final de transfusión va a ser menor que el paciente necesita. ¿De acuerdo? A eso me refiero cuando hay que calcular el volumen. El volumen es importante calcularlo, no se olviden de calcularlo. Yo sé que a ustedes les piden para pediatría volúmenes, no les piden sangres enteras. Como les piden volúmenes, les dicen 70, 80, 200, 150, entonces hay que calcular el peso que le vamos a entregar en función de esa fórmula para que sepamos qué volumen le estamos entregando de forma final al pacientito. ¿Ya? Cuando no podemos calcular el volumen, informemos que no estamos calculando el volumen para que la enfermera utilice su Volutrol. Entonces, ellas tienen un aparato, un dispositivo que tiene la capacidad de medir volúmenes y le van echando la cantidad de volumen que necesita. Paquete puede tener 300 de peso, pero ellas echan ahí 100 centímetros, porque eso es lo que necesitan, y lo transfunden. Después, si era 150, después de transfundir los 100, le añaden 50 y lo transfunden. Están transfundiendo el volumen correcto. Entonces, pueden usar, pero no necesariamente que hay Volutrol. Entonces sería bueno que nosotros podamos calcular volúmenes. Ahora, una vez que hemos calculado volúmenes, obviamente tenemos que alimentar la sangre según los volúmenes que nos están solicitando y sellarlas con esterilidad, ¿no? Con sellos eléctricos probablemente sería lo más adecuado para evitar que haya, ¿no es cierto?, contaminación, porque se abren sistemas cerrados. Entonces, una vez que hemos calculado el volumen, ¿no? Una vez que hemos calculado el volumen y hemos desarrollado todos los procedimientos previos de verificación de calidad, podríamos estar más seguros de liberar ese componente. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando liberamos una bolsa de sangre, de plaquetas o de plasma, y en realidad han pasado unos 20 minutos, 15 minutos desde que salió, una hora, 40 minutos? ¿Qué decisión tomamos cuando nos devuelven la sangre? Nos dicen, disculpe, pero el paciente no se va a transfundir. El paciente se equivocaron en un análisis y realmente tenía buena hemoglobina, y como se equivocaron, le pidieron la sangre, pero no le vamos a poner porque ya salió el otro resultado y está bien. Ya no le vamos a transfundir porque se murió el paciente. Entonces, ¿qué decisión tomamos sobre el componente? Habrá una política interna, institucional, en la que se decida cómo se va a devolver la sangre. Porque no se olviden que una sangre de vuelta, en general, es una sangre eliminada. ¿No es cierto? Entonces, el médico no debe pedir si no está seguro de la condición del paciente, ¿no? Se pide la sangre y después le hacen hemoglobina. Y como el resultado dice que mejor devuelve. Así no debe ser. Primero tengo que estar seguro de la condición clínica del paciente para después solicitar el componente sanguíneo, ¿no? Está sangrando el líquido plasma. Le hago las pruebas de coagulación y están normales. Se devuelvo el plasma. Así no puede ser, porque una vez que me devuelve el plasma tengo que eliminarlo. Entonces, ¿qué política institucional vamos a tomar con respecto a la devolución? Eso es un tema importante, ¿no? ¿Cómo es el proceso de estructura funcional? ¿No? ¿Y cómo va a ser el proceso para la devolución excepcional de componentes? Lo entiendo si el pacientito falleció. O si llegó la sangre hasta el paciente y finalmente el paciente revocó la autorización. A pesar de que había firmado la solicitud autorizándolo, cuando le va a responder, le dijo, no quiero que me pongan. Pues, eso no es una responsabilidad del médico ni del banco. Pero llegó el momento en que te devolvieron la sangrecita. ¿Qué tendremos que verificar primero? Para decir que eliminamos o no. ¿Cómo está la bolsa? Si la bolsa está abierta, ya le hicieron la vía, o la rompieron por algún motivo, esa bolsa se tiene que eliminar. Ya no se puede volver al almacén. ¿De acuerdo? El componente está adecuadamente conservado.
nos regresa la sangre caliente, los glóbulos calientes. No se puede volver a almacenar, tiene que eliminar. Pero nos devuelve en el cooler. En el cooler se lleva, nos devuelve en el cooler la sangre y verificamos que las condiciones de temperatura es correcta, de 4 o 5 grados. La recibimos, la volvemos a almacenar, previo evaluación de moles. ¿De acuerdo? El hemocomponente no fue admitido previamente, no fue, fue readmitido ayer. El componente fue readmitido ayer, fue readmitido previamente. Es decir, ya lo liberamos en una ocasión, nos lo devolvieron, y lo volvemos a liberar y no nos quieren volver a devolver. Ese componente que ya no fue readmitido o fue remitido previamente ya no se puede volver a almacenar. Hay que verificar en todos los casos la identidad del componente. Ese componente que nosotros liberamos tiene el mismo código, el nombre, tiene de calidad, ¿no es cierto? Está liberado para el paciente correspondiente. Si tiene toda la información, bueno, justo a favor. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado a la devolución? Máximo 1 hora, cuando se dan el paquete dobladas. Si cumplió todo lo anterior, podemos volverlo a almacenar. Pero ¿qué pasa si es un plasma fresco? La literatura dice que una vez descongelado el plasma lo podemos refrigerar por 24 horas. Es decir, si ya se descongeló el plasma y es un plasma cold y nos lo devolvieron 1 hora después, verificamos la integridad de la bolsa, verificamos todas las condiciones que han notificado y lo podemos poner en refrigeración por las horas que rinden hasta cumplir las 24. Si en el proceso otro paciente necesita plasma, podemos entregarle el plasma. Pasadas las 24 horas, hay que eliminarlos. Los fríos, similar indicación. Y las plaquetas que fueron transformadas temperaturamente cuando retornan habría que verificar el firming. Y es potente el firming, y tiene todas las condiciones correctas. Es decir, no es la integridad de la bolsa, la identificación y todo lo demás, lo volvemos a almacenar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los criterios o indicaciones necesarios para poder hacer la liberación del componente. La siguiente, por favor. Muy bien. Eso ya es para el banco de sangre. Cuando ustedes quieren o controlan los componentes activos, vamos a tener mayor seguridad sobre la calidad del componente que estamos liberando. ¿De acuerdo? Entonces, de forma interna, el banco de sangre tiene que activar su sistema de control de calidad. ¿Ya? El sistema de control de calidad en el banco de sangre, dentro de uno de los aspectos a controlar, ¿no? Dentro de uno de los aspectos a controlar es el control de los componentes activos. Acá estamos viendo en la diapositiva el control del paquete globular. Tenemos que controlar el paquete globular. La unidad de sangre y el número de lote. ¿Qué tenemos que controlar en ella? El índice de peso. El peso de fraccionamiento, el peso que tuvo en la balanza, la diferencia de la bolsa vacía con respecto del peso del fraccionamiento. De la bolsa en la balanza versus el peso de fraccionamiento entre dos. Ese es el peso de la bolsa. Sacamos el volumen. Ya saben ustedes cómo calcular el volumen. Controlamos la hemoglobina, ¿cierto? Ya sabemos cómo controlar la hemoglobina. El hematocrito también. Hacemos un recuento de leucocitos, si queremos saber si esa bolsa está desleucocitada o no, ¿no? Cuando se trata de un paquete globular. Podemos medir un recuento de plaquetas también, aunque no es necesario en el paquete globular. Y hacemos el cultivo. ¿En cuántas unidades debemos hacer este control? ¿Cierto? Al mes debemos hacerla cuando tenemos pocas unidades en nuestro banco, debemos hacerlas en 4 unidades al mes. 4 unidades de paquete globular al mes deben ser controladas por sus condiciones de calidad. ¿De acuerdo? Pero si tenemos 400 unidades o más de 500 unidades extraídas o transfundidas en un mes, debemos hacerlas al 10% de las unidades. Entonces, si tenemos 500 unidades, 5. Si tenemos 1000 unidades, 10. Pero si tenemos menos de 400, a 4 unidades al mes. O sea, ustedes están en 200 al año, 200 al mes. Al año. 4 unidades al mes. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer este control. ¿Por qué? Porque nos va a permitir verificar las condiciones de calidad y el cumplimiento. Si el cumplimiento de las condiciones de calidad están por sobre el 75%, ustedes están trabajando con calidad.
y pueden demostrar la calidad porque tienen los registros. Y cualquier inspección del programa, ustedes sacan sus registros de control y el programa va a felicitarlos porque son un poco los rangos de sangre que ya lo tienen implementado. Deben ser todos que lo implementen. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor. Concentrado plaquetario. Igual, ponemos la unidad, el paquete, ¿no? El número de lote. Verificamos y ponemos los mínimos, los máximos, el promedio de cada uno de estos elementos. El peso, el volumen, el pH. Podemos hacerlo por guía, potenciómetro, cualquiera de los métodos. El recuento de leucocitos, para ver si está desleucocitado el concentrado plaquetario. El recuento de plaquetas, aquí sí es importante, debe ser mayor a 0,5 por 10 a la 10. La presencia o no del swirling, el cultivo y el examen físico. Todos estos que hacen 4 unidades al mes. Cuando tienes menos de 400 a menos. O el 10% cuando te excedes de los 500. ¿De acuerdo? Ahora, el examen físico se hace a todas las unidades. Todos los días. No se olviden que los concentrados plaquetarios solamente se almacenan por 5 días hasta 7 días, dependiendo de las condiciones. Entonces, todos los días deben controlar físicamente los plaquetas para verificar la integridad de la bolsa, para verificar la presencia del virus, para verificar si hay algún tipo de afectación en el aspecto, de repente están creciendo bacterias, hongos, dentro. ¿Por qué? Porque las plaquetas se mantienen en el ambiente, son más fáciles de contaminar. Entonces, hay que verificar las condiciones de calidad físicas todos los días. Y los demás parámetros, 4 unidades. ¿De acuerdo? Si llegamos a tener cultivos negativos en todos los casos y el resto de los elementos con un cumplimiento del 65%, estamos trabajando con calidad. Nuestro banco de sangre trabaja con calidad cuando tiene hasta el 5% de cumplimiento a más. ¿De acuerdo? De los parámetros de calidad. La siguiente. ¿Qué quiere decir 75% de cumplimiento? Por ejemplo, ¿cuánto debe pesar nuestro paquete globular? ¿Qué volumen debe tener? Debe tener más de 250 centímetros cúbicos de componentes aquí, de volumen. ¿Ah? O sea, más o menos 300 de peso. Eso es tener nuestro paquete. Y 3 de las 4 unidades cumplen el criterio, y una pesa un poco menos. ¿Estamos en calidad o no? Si 3 cumplen, estamos al 75%. Estamos a las justas de calidad. Si cumplen las 4, estamos al 100%. Bueno, ahora estamos trabajando en calidad. ¿Me entienden? A eso significa. Las apéndices, no sé si ustedes trabajan con apéndices, son plaquetas sostenidas de un solo donante, unidades terapéuticas de mayor volumen, 200, 220, 240, 300 centímetros de componente terapéutico, pero se extrae a un solo donante y cuando hay un paciente que va a requerir dosis regulares de plaquetas, es mejor de un solo donante para que no se sensibilice. Y también se disminuye el riesgo de enfermedades transmisibles, porque no es lo mismo transmitirle a un paciente de 6 donantes diferentes que de uno. En 6 donantes diferentes hay 6 veces más riesgo de que se contagie de algo. ¿No es cierto? Entonces, las apéndices no necesariamente las utilizan acá seguro, pero sería bueno que empiecen a utilizarlas. Sé que los no delgados extraen plaquetas por apéndices, entonces podría ser útil o posible que ustedes coordinen para tener transmitir plaquetas por apéndices, dependiendo de las características de sus pacientitos, ¿no? Igual hay que hacer este registro de cada uno de esos elementos para verificar el cumplimiento del mínimo, máximo y el promedio. Y si llegamos al 75% de cumplimiento, estamos trabajando con calidad. El único registro de cumplimiento que tiene que estar al 100% debe ser el cultivo. Siempre los cultivos deben ser negativos. ¿No? Si basta que se contamine una unidad, encendemos la alarma y empezamos a verificar por qué se contaminó y eliminamos estas causas de error. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. El control de plasma fresco. ¿De acuerdo? El plasma fresco, igual que los otros, tiene una serie de indicadores. El peso, hay que verificar la cantidad de eritrocitos que tiene por litro, el recuento de leucocitos, el recuento de plaquetas, ¿no? El cultivo y el examen físico que hay que hacer. El examen físico se hace, como los demás parámetros, en el plasma, 4 unidades al mes. ¿De acuerdo? Si estamos en un cumplimiento del 75%, estamos trabajando con calidad. La siguiente, por favor.
Anterior. Ya está. Entonces, con esto, estamos terminando nuestra primera presentación del día de hoy. Luego vamos a trabajar en solución transfuncional. Ustedes dirán, ¿continuamos? Porque la otra presentación es unos 40 minutos. O damos un pequeño descanso. Perfecto. Cuando lo completamos, perfecto. La siguiente cierra esta, por favor. Vamos a continuar de forma seguida. Y háblenme el último que es. Okay. Sumamos menos Y ahora sí. ¿Es esta? A ver qué dice conducción transfuncional. ¿Ok? Sí. Función de compartir pantallas está en pausa. Sí. Ahí, ahora sí. No, pero se va a la otra. Cierra esa. Voy a cerrarla. Aceptar. Y ahora voy a compartir la última. Listo. Ahora sí estamos, ¿no? Muy bien. Una vez se dan cuenta de este proceso, ya hemos hecho soluciones transfuncionales, todas las pruebas que hacemos en laboratorio pre-transfuncionales para poder liberar esa unidad. Hemos verificado las condiciones de liberación de la unidad de sangre del componente sanguíneo, que puede ser un paquete nodular, un concentrado de matriz, un concentrado de plaquetas, un plasma fresco, ¿de acuerdo? Hemos visto aquellas condiciones mínimas que debemos verificar en el componente antes de liberarlo en el banco de sangre, y que también podría verificar la enfermedad antes de transfundirlo al paciente, ¿no? Por el hecho de que no estamos transfundiendo en el banco, sino que en una sala de hospitalización de emergencia, una sala de atención ambulatoria, ¿no? Esta no está en el mismo banco de sangre. Y en las provincias del Perú, muchas veces el banco de sangre o los mismos centros asistenciales tienen pequeños espacios de diferentes partes del lugar. Podríamos tener un puesto de salud en el que se va a transfundir y hay que trasladar esa unidad. Y también hay que tener en consideración que en las provincias del país, los bancos de sangre de dos que entregan unidades para el almacenamiento y uso a los bancos de sangre 1 no están a pocas horas de distancia, están a veces a 3, 4, 6 horas de distancia, como hemos visto, y hasta más. Y esto hace de que las condiciones de almacenamiento a veces se pierdan y se pueda de alguna manera afectar la calidad del componente que se va a transfundir. Por eso es importante tener estas mínimas consideraciones para poder verificar que el componente que estamos liberando tenga las condiciones necesarias para su efecto terapéutico y no generar ninguna reacción adversa por esos motivos. Una vez que llegó de hospitalización, empieza el proceso de conducción transfuncional. ¿Qué significa conducción transfuncional? Es todo el proceso mediante el cual se transfunde un componente sanguíneo al paciente y se monitoriza el proceso de modo que se puedan identificar reacciones adversas, ¿no? Porque si yo pongo la sangrecita, para hacer una transfusión inmediata, muy rápida, y es después de iniciar transfuncional, puede haber reacciones durante todo el proceso que puede estar dependiendo del tiempo. Y luego se pueden observar reacciones tardías. Entonces, ¿cuáles son estas indicaciones o condiciones que debemos verificar en el proceso de conducción? Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque las reacciones adversas son un tema interesante, pero no un tema aparte. Lo que podríamos estar revisando no solamente para ver cuáles son las reacciones, sino también qué hacer cuando se detectan estas, qué estudios debemos hacer en el banco complementario. Pero ojo, para un nivel 1B, ¿no? Lo que es importante es notificar la presencia de la reacción para que después, de mayor resolución, se pueda identificar cuál fue la causa y qué medidas vamos a tomar para volver a transfundir a ese paciente.
La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento del paquete globular? Cuando tiene algún aditivo especial en el componente sanguíneo, como quistrol, germanitol, ¿no? El componente sanguíneo se conserva hasta por 42 días. ¿De acuerdo? Hasta por 42 días. ¿En qué temperatura? De 2 a 6 grados centígrados. Eso significa que yo le saco la sangrecita hoy día a Carlos Micho, fracciono el componente sanguíneo y preparo una unidad de concentrado de matías o paquete globular. Le pongo el aditivo, le pongo el aditivo y esta unidad entra a refrigeración por 42 días. Aquí empiezo a contar los 42 días desde que entra el almacenamiento, del día de extracción. El tamizaje puede salir 2 días, 1 día después del mismo día. Esa unidad con el tamizaje negativo la paso a la conservadora de unidades habilitadas, porque ya tiene el tamizaje negativo, le pongo su etiqueta y habilitada, y sello de calidad, ya tiene todos los demás elementos correctos, y contando el tiempo de almacenamiento hasta 42 días. ¿De acuerdo? Esa sangre se considera, ¿no? Sangre fresca, los primeros 5 días. ¿Ya? Y después se considera ya conservada. Entonces, si necesitamos transfundir a un pacientito fresco porque es recién nacido, tiene alguna patología trasplante, una de estas patologías renales que hacen a veces necesario una sangre fresca, como 5 días de conservación. De 0 a 5 días de conservación. Pasado ese tiempo, es un conservadista de las necesidades, pero está en buen estado. ¿Qué cosas tenemos que monitorizar? Los controles que había que irnos a un rato. Integridad de la bolsa, la hemólisis, difusión. Es importante en el paquete globular monitorizar la hemólisis. Porque la hemólisis es un indicador de deterioro. Mientras mayor afectación hay en las condiciones internas de la bolsa, el virus se tiene que destruirse. Claro. Entonces, voy verificando las condiciones, 4 unidades también, como dijimos, si todo está bien, estamos liberando una unidad correcta. Cuando vamos a crear esa unidad, verificamos sus condiciones. Si vemos que hay hemólisis, no la liberamos, usamos otra unidad. Normalmente, en la experiencia personal, las unidades que pasan de los 30 días aumentan su hemólisis. No sé, bueno, sabemos que es por el tiempo de conservación también, y que a veces las condiciones de conservación a veces se afectan porque abrimos mucho la conservadora, porque hemos liberado un par de veces este componente ya ha sido devuelto, ¿cierto? Porque hemos tenido un deterioro en la máquina un día en la conservadora y hemos trasladado todas las sangres a otras, y en ese proceso también ha habido un aumento de temperatura. Entonces, hay muchos factores por los cuales no llegan a cumplir 42 días las unidades deben llegar. Acá estamos hablando del rango límite, 42 días. Si ustedes confunden una sangre al día 43, estaría ya un problema clínico general en este mandado. Pero también habría negligencia si tienen condiciones de deterioro y ustedes entregan una sangre de 30 días. ¿No? Pues me explico. O sea, no exime de la responsabilidad profesional de verificar las condiciones de vida útil de los componentes sanguíneos al momento antes de liberarlo. Con respecto de la fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento son para el mismo componente 42 días, pero siempre hay que verificar las condiciones en el momento de liberación, sea sangre fresca. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Que si tienes otro tipo de soluciones en tu banco, hay que verificar qué tipo de soluciones y hay que verificar qué dice el proveedor. ¿Cuántos días pueden conservarse con esas soluciones? Porque hay soluciones que permiten la conservación por 25 días, por 35 días, por 42 días en el mercado. Entonces tienes que verificar cuál es la fecha límite. Porque tú le vas a poner este sello, en tu registro, ¿se acuerdan de la unidad que tenía su registro, el sello? ¿Sí? El sticker, con la información, ahí le vas a poner la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento va a depender del tiempo de almacenamiento posible según el aditivo que tenga. ¿De acuerdo? Ahora, cualquier otra condición que pueda afectar, la más importante es cuando abrimos un componente. Digamos que hemos preparado una lipota para un recién nacido. ¿Cuánto tiempo puedo utilizar esa sangre que ya ha sido abierta y hemos utilizado el sistema cerrado? ¿Cierto? 24 horas. Un componente que ya ha sido abierto y se ha eliminado el sistema cerrado puede conservarse prácticamente por 24 horas, de 2 a 6 grados.
para volver a usarse en otro paciente, ¿no? Pero siempre y cuando habría responsabilidad en el banco de sangre con las condiciones necesarias para evitar su deterioro, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. El plasma fresco, ¿cuánto tiempo se conserva? Esta es información, por si acaso, del sistema de calidad puesto por España. España tiene unas publicaciones sobre acreditación internacional de los bancos de sangre. ¿De acuerdo? Y esta acreditación internacional de los bancos de sangre habla de estas temperaturas, el estado que debe tener el componente y el tiempo de conservación límite para cada uno de esos componentes. ¿De acuerdo? Hay otras publicaciones, sí. ¿No? Hay publicaciones americanas como la IBI, europeas también otras, ¿no? Pero, y también hay peruanas, ¿no? El sistema de gestión de calidad de los bancos de sangre que publicó el Pronavas en el 2005. Sí, en 2005. Entonces, existe información diferente, pero esta es la más reciente, el año 2023. Y que además es una norma de acreditación internacional de bancos, que es a la que todos deberíamos buscar, ¿no? Tener una acreditación significa que estamos trabajando con calidad. Dice que los plasmas frescos se pueden conservar por 36 meses. ¿Cuántos son 36 meses? 3 años. Hasta por 3 años, congelados a menos temperaturas que menos 25 grados centígrados. Obviamente, eso difiere de la norma peruana, que dice menos 60 para un año, menos 20 para 6 meses. Pero esta publicación es producto de las investigaciones realizadas con respecto a la conservación y la valoración de la capacidad terapéutica. O sea, 3 años si lo congelamos a menos 25 grados o menos, menos 30, menos 40, menos 60. ¿De acuerdo? Ese plasma, obviamente, para que se pueda conservar por ese tiempo, nunca se tuvo que haber sacado de la conservadora. Todo se sacó para transmitirse. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si tenemos una congeladora de menos 18 a menos 25, ¿cuántos meses? Solo 3. Solo 3 meses. Y si tenemos una conservación de ese componente de 20 a 24 grados centígrados, es decir, la temperatura ambiente, ¿cuánto tiempo? 4 horas. ¿No? Ahora, ¿qué temperatura? 6, 28 grados. Una sol que hace calor. Entonces, no más de 4 horas, ¿no? 3, 4 horas. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Y si se descongeló el plasma y lo tenemos de 2 a 6 grados, ¿se acuerdan que el caso que les decía? Descongelaron, no lo usaron. ¿Hasta cuánto tiempo podemos conservarla? 24 horas. 24 horas. ¿De acuerdo? Si ya se descongeló el plasma y lo tenemos ahí, el plasmita para usarlo dentro de otros pacientes dentro de esas 24 horas. Ahora, ¿por qué dice ahí 5 días para transfusión masiva o recambio plasmático? Porque en el recambio plasmático, la transfusión masiva, no se necesita factores de coagulación. Se necesita que el plasma tenga albúmina, ¿no? Allí en la norma de acreditación, la española dice que puedes tener esos plasmitas descongelados hasta por 5 días, porque la albúmina es mucho más resistente al deterioro por temperatura. Mucho más estable, una proteína mucho más estable. Los factores de coagulación se empiezan a deteriorar. Pierden su capacidad de funcionar las 24 horas en refrigeración. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente, por favor. El crío precipitado. El crío precipitado es un precipitado de proteínas de coagulación utilizado para determinadas patologías, ¿no es cierto? Es un componente plasmático también, de plasma. Lo que hemos hecho es concentrar estos factores de coagulación del crío en menos volumen de plasma. El volumen del crío precipitado aproximadamente 40 centímetros cúbicos. Y esos 40 centímetros cúbicos concentran todas las proteínas de coagulación de factor 8, de factores antimofílicos, los concentran en un pequeño volumen. Entonces, es posible transmitir más componentes sanguíneos en el mismo paciente porque el volumen ha disminuido. Ese crío precipitado puede conservarse también por 36 meses a temperaturas menores a menos 25 grados, a menos 30, menos 40, menos 60. Pero si la conservamos de 18 a 25, la mayoría de conservadoras
están a menos 20 grados centígrados. La mayoría de congeladores de los bancos. Se puede congelar por 3 meses. Y si está a temperatura ambiente, no los congelamos hasta 4 horas. Eso también hay que considerarlo bien, porque si ustedes van a preparar plasma y le sacas la sangre a tu paciente a las 8 de la mañana, ¿a qué hora deberías estar congelando tu plasma? Antes del mediodía. Porque si lo congelas después del mediodía, ya pasaron las 4 horas. ¿Ah? Entonces tu plasma debes congelarlo a las 10, a las 11, no más, para que puedas congelarlo y mantener sus capacidades terapéuticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la siguiente, a ver. El concentrado plaquetario, ¿cómo se conserva? Estamos hablando de plaquetas obtenidas de donantes de sangre entera, ¿de acuerdo? Entonces dice, con agitación suave en un sistema cerrado, de 20 a 24 horas, de 20 a 24 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que tenemos toda una cámara en donde dentro hay, ¿no? Dentro de la cámara hay un sistema de agitador. Ponemos las plaquetitas allí y esa cámara mantiene la temperatura y la humedad del ambiente y las plaquetas están conservando a esa temperatura, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y además están en rotación, ¿cierto? Para evitar que se agreguen y para promover el intercambio de gases para que sigan respirando las plaquetas. En esas condiciones se pueden conservar hasta 7 días. ¿Ah? ¿De acuerdo? 5 días en general y este sistema reduce la cantidad de patógenos, es decir, tiene un sistema de UV o algún otro sistema que permite evitar que los patógenos contaminen la plaqueta hasta 7 días. 7 días. ¿De acuerdo? O sea, es poquito, ¿no? Es preparar una plaquetita y en el rango de una semana máximo tienen que usarla si tienen todo ese sistema de conservación. Ahora, si no tienes esa cámara cerrada que mantiene temperatura y humedad, o sea, la estás manteniendo temperatura de torniente hacia acá, simplemente en rotación, pero con rotación, ¿ah? Tiene agitación, tiene el sistema de agitación solamente un día, 24 horas. Estas plaquetas no vienen de la usar. ¿De acuerdo? Ahora, si has abierto el sistema, es decir, para preparar tus plaquetas has tenido que cortar con una tijera de acumuladora y se abriste el sistema, no contaminar la plaqueta, solamente 6 horas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se prepara actualmente? Actualmente no se cortan las acumuladoras. Se enseñan científicamente de modo que las acumuladoras una vez selladas. O sea, no hay forma de que el papel por la afuera. Mantiene el sistema cerrado. ¿No? Entonces, esas son las condiciones de conservación de concentrado plaquetario. Máximo 7 días en las mejores condiciones. Y hasta 6 horas cuando las condiciones no son las correctas. Hay que transportar los componentes y aditivos, ¿no? Los coolers deben ser transportados con la hoja de conducción. ¿Qué cosa es la hoja de conducción? Es un documento donde se van a registrar todas las características de unidad que reciben en la sala de traducción, la sala de hospitalización, y todos aquellos elementos que son importantes durante el proceso de traducción. Y en estas reacciones también las identificas allí. Entonces, te registras fecha y hora y condiciones de transporte, la siguiente, por favor. ¿No? Y empezamos con la hoja de conducción transfuncional. ¿Qué debe haber en la fase inicial de la hoja de conducción transfuncional? Esos datos, la afiliación, siempre es importante. ¿Cuántos pacientes te piden a la vez una transfusión? Te piden uno al día, fácil. Pero si te piden 10, 20, 15, en un solo momento, en un turno, estás a las 7 de tu servicio, te llega una solicitud a las 20, a las 40, a las 8 te llegan 4, a las 9 te llegan 5. Eso pasa en mi hospital. Regularmente es así. Entonces, imagínense que tienen una gran cantidad de componentes que están preparando. Y le preparan a 2 pacientes que incluso a veces tienen el mismo nombre y coinciden en un apellido. Entonces, ¿cómo? De repente puedes entregarle al paciente A la serie B. Tienes que ser muy organizado y ordenado en el componente y en la preparación y en la organización de tu banco, típicamente mecanismos de
cerrojo para los errores, es decir, ¿cómo haces para que no te confundas de unidad de muestra de códigos? Tiene que ser organizado, ¿cierto? Entonces, eso tienes que hacer en tu banco de sangre. Es peligrosísimo confundirte en el banco de sangre con respecto a esos detalles. Entonces, siempre la enfermera al recibir la sangre verifica que lo que está recibiendo como componente sea lo que dice en su hoja de conducción. Entonces, el nombre del paciente, nombres y apellidos completos, son los mismos que están en el componente. ¿No es cierto? El diagnóstico, la cama, la ubicación, la sala del paciente, es la misma que registra el componente, es la misma que tengo en el paciente acá, porque de repente dice Juan Pérez, y había un Juan Pérez Alba en una cama y Juan Pérez Rodríguez en otra. Nombres y apellidos completos, historia clínica, DNI. Eso me ayuda a afiliar mejor la unidad con respecto a la hoja de conducción. ¿Se dan cuenta? Muy bien. El diagnóstico, también, porque no necesariamente los dos pacientes van a tener la misma enfermedad de fondo, ¿no es cierto? El género, la edad, el grupo sanguíneo, es el mismo grupo que registra la hoja de conducción de la unidad que están integrando, ¿no es cierto? Entonces, esos datos son importantísimos en la hoja de conducción de la transfusión sanguínea, para cualquiera de los componentes a transfundir. Y son los primeros que tienes que verificarte. En el banco se libera la unidad junto con esta información. Cuando recibe la enfermera, recibe la sangre con su hoja de conducción y verifica la afiliación para ver que no haya error en el envío del componente. Y ella puede empezar el proceso transfusional. La siguiente, por favor. Entonces ahí está. ¿Qué datos mínimamente? Fecha, ¿cierto? Si se liberó el día, estamos hoy día 28. Ah, feliz día de los compañeros. Sí. Entonces se liberó el día 28. ¿Qué pasa si es 29 en la tarde y recién está llegando la unidad? Era una unidad preparada, programada, era de urgencia, porque no se transponía ayer, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Y habría que investigar porque podría ser una causa de error, ¿no? De repente ya no necesita la sangre hoy el paciente. Ayer el médico pensó, la tramitaron, pero después dijo que no, y al día siguiente, como estaba ahí, la recogieron. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que verificar. Desde la fecha es importante. Nombres y apellidos, servicio, cama, historia clínica, sexo, edad y diagnóstico. Información mínima relevante en la hoja de conducción. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Muy bien. Luego vamos a ver una serie de datos de registro de la unidad, de lo que estamos entregando. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es el componente? Es un paquete globular, concentrado de plaquetas, es un componente plasmático, un fluido precipitado, un plasma fresco. ¿Qué es lo que estamos entregando? ¿Cierto? También tenemos que poner el número de la bolsa o lote, el grupo sanguíneo del componente, el número del sello de calidad, y tiene que haber coherencia entre todos estos elementos, el componente, su sello, el grupo sanguíneo, el lote. ¿De acuerdo? Y además, alguna observación en particular. Por ejemplo, podría ser que estemos entregando un paquete globular para un pacientito pediátrico, pero no tengamos la posibilidad de entregar el volumen solicitado. En la observación le ponemos, se entrega un volumen de tanto, para que el enfermero, no le voy a poner todo. Entonces lo mido mejor, ¿no? Veo el volumen, le pongo un volutrón. Porque de repente el enfermero no sabe calcular en la bolsa si tiene 300 o 200 o 100, y le pone todo a un paciente que no puede recibir esa cantidad. Entonces hay que poner la información en la observación, ¿cierto? La siguiente, por favor. Entonces, ahí está, tipo de componente, es necesario poner grupo sanguíneo, cuál es el lote del componente, cuál es el número de sello de calidad de ese componente y qué observación vamos a referir con respecto a ese componente. Si no hay observación, la radical y no se pone nada más. La siguiente, por favor. El monitoreo de la transfusión. En el monitoreo vamos a poner la hora, es decir, la hora de inicio, y después de todo el proceso, la hora de término. Cuando terminó el proceso de la transfusión. ¿Cuánto tiempo debe durar la transfusión? Eso depende. A veces, cuando hay una pérdida sostenida o captura de sangre, la transfusión es rapidísima. ¿Cierto? A chorro, y la deposición no demora más de 10 minutos. No, mira. Pero a veces se necesita una transfusión lenta. Lo que dice la literatura es que una unidad no se debe transfundir en más de 2 horas. El límite máximo para transfundir una unidad es 2 horas. O sea, el máximo, el mínimo goteo que va a poder enfermedad es el que permita transfundir el volumen que tiene el componente en el máximo periodo de 2 horas.
Entonces puede hacerlo en 20 minutos, media hora, una hora y media. Generalmente quien indica eso en la historia es el médico. Y la enfermera aplica la indicación médica en la constitución de su parámetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Además de ese registro de inicio y término, se pone la hora del control. La hora del control, luego, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros de control? Normalmente presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Y luego registra alguna variación en la temperatura. Entonces, toda esa información es importante. En la conducción, la siguiente nos vamos para verla con claridad. Ahí está, ¿no? Entonces, la conducción de la transfusión, hora de inicio y hora de término. Y los controles dentro de ese proceso. La hora que hago control, ¿cómo está el pacientito en su estado de conciencia? Empezó la transfusión y tenía buen estado de conciencia. Conversaba, se preguntaba. Y de repente, a los 10 segundos, pierde la conciencia. ¿Qué les parece? Ah, hay un indicador de reacción adversa. Entonces hay que seguir conversando con el pacientito. Hay que medir su presión arterial. La presión arterial estaba baja y está normalizándose. Está bien porque le estoy poniendo volumen. Pero le estoy poniendo volumen y en vez de normalizarse, baja más. O hace hipertensión. Demasiado volumen. Entonces la presión arterial es un parámetro importante en controlar. La frecuencia cardíaca aumenta cuando disminuyen los volúmenes, normalmente. Entonces, si yo le pongo sangrecita, debería normalizarse. Pero ¿qué pasa si sigue disminuyendo? Algo pasa, ¿no? Tengo que controlarlo. ¿Cierto? Entonces, igual pasa con la frecuencia respiratoria. Aumenta, ¿cierto? Cuando disminuye el volumen sanguíneo para compensar. Pero ¿qué pasa si en vez de aumentar, disminuye? Algo. O aumentó demasiado. Se agita más. También algo pasa, ¿no? La saturación de oxígeno, la temperatura. Esos parámetros van a evaluar la enfermera. ¿Cuántas veces lo va a hacer? En el proceso transfusional normalmente 2 veces como mínimo. Puede hacerlo 2, 3, 4, 5 veces dependiendo de su protocolo interno, de acuerdo a la patología de cada paciente. Es decir, cómo va a responder el paciente en función de la enfermedad de fondo. Ellos establecen el número de controles en ese intervalo. Pero lo mínimo que debe hacer es 2 controles en el proceso transfusional por componente. Si le voy a poner 4 componentes, 2 controles para cada componente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es importante antes que haya antes. En la misma que está. ¿Sí? Ya. En la misma que estaba. Profesional responsable. Tiene que haber un profesional responsable del proceso transfusional. Cuando algunos hospitales que tienen tecnólogos que transfunden en banco, creo que el 2 de mayo, en algunos momentos han dicho eso. Entonces tienen ahí a sus tecnólogos, pero otros tienen enfermeras. Y normalmente son las enfermeras porque se les transfunden hospitalización, en emergencia. Y ellas son las que transfunden, ¿no? Entonces ahí pone su nombre y apellido, su firma y su sello. ¿No? ¿Podríamos designar un médico para que transfunda? No. La normativa dice que es responsabilidad profesional. Tiene que hacer un profesional. Pone su nombre, sellito con su colegio y su firma. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa si en el proceso de la transfusión se identifica una reacción adversa? Algo que no esperábamos que suceda. Por ejemplo, lo más común, empieza a aumentar la temperatura, se pierde. ¿Ah? O hay un rash, pareciendo un rash, ¿no? O de repente hay algún tipo de aumento de temperatura, sensación de mareo, pérdida de conciencia. Entonces, mientras que van apareciendo estos signos, la enfermera tiene que alertar al médico, tratar. ¿Cierto? Ella identifica un signo y detiene la transfusión. Y llama al médico tratante. Y el médico tratante evalúa con ella la decisión. Toma la decisión el médico. ¿Puede suspenderse la transfusión? No, mejor la suspendemos. O puede darle alguna medicación. Por ejemplo, cuando es rash, pueden ponerle un corticoide o suelen poner un antihistamínico fuerte. Se lo ponen junto con la unidad y continúa la transfusión. Y no pasa nada. Pero el médico tiene que indicarlo. El médico tratante. Puede decidir suspender la transfusión porque hay evidencias de hemólisis. Observan la orina porque de repente el paciente está hospitalizado, sondeado y observan que hay hematuria. Uy, hemoglobina.
Monominuria. No, la suspendo mejor porque está haciendo hemólisis. ¿No es cierto? Veo que hay fiebre. Pongo algún medicamento sintomático para la fiebre y de repente continúo la transfusión o de repente la suspendo y lo mando abajo. Cada vez que suspendo una transfusión, debo enviar una muestra de sangre junto con la unidad y con el reporte de reacción adversa, ¿no? La conducción la firma la enfermera, ahí puede poner su firma arriba, pero abajo el médico, ¿no? Y la decisión que tomaron, suspendió, sí, suspendió, no, qué decisión tomaron y liberan a si es que decidieron completar la transfusión, informan de la reacción adversa al banco de sangre. Y si decidieron detener la transfusión, devuelven el componente con el informe de reacción adversa para que el banco de sangre tome la cuenta del paciente y estudie si esa reacción adversa fue inmunológica o no. Probablemente fue debido a la transfusión, pero de repente no era debido a la transfusión. Fue una respuesta a otra condición de fondo que tenía el paciente. ¿Cierto? Entonces, se van tomando decisiones sobre qué dar. Normalmente cuando es febril es por leucocitos. Digamos que los leucocitos, la unidad de sangre, hizo una respuesta a los antígenos de la membrana de los leucocitos, a la bacteria, y hizo una reacción febril. Hay que desleucocitar para evitar las reacciones febriles. Cuando es hemólisis, ¿no es cierto? Ese tipo de reacciones son inmunohematológicas. ¿De acuerdo? ¿Ha habido algún reporte? Yo leí alguna vez algún reporte de edema de glotis, una reacción anafiláctica, cuando se transfunde plasma. Como hay múltiples proteínas en el plasma, el paciente puede ser alérgico a una de esas proteínas y desarrolla una reacción anafiláctica con edema de glotis, hinchazón, calles de mariones. Se puede morir el paciente. Hay que suspender esa transfusión. En algunos otros casos, las reacciones son alérgicas pero leves, ¿no? Todos funcionan con su antihistamínico. Entonces, el tema es que depende de lo que se va observando, la enfermera tiene que estar atenta para reportarlo, detener el proceso de transfusión, llamar al médico y decidir si se suspende o si continúa y bajo qué esquema. ¿De acuerdo? La siguiente. La reacción adversa. Entonces, ¿qué hace la reacción adversa? Se describe. ¿Qué cosas se identificó? De todas maneras se describe. Se observó tal cosa, aumentó la temperatura, disminuyó la presión, qué sé yo. Toda la información se describe. El paciente refiere su cansancio, agitación, todo se describe. Y la transfusión se suspendería de inmediato y se notifica al médico para el llenado del reporte de la reacción adversa. El médico, antes de llenar el reporte, decide si se completa el proceso transfusional o se suspende. ¿No? La siguiente, por favor. Firma el profesional responsable. ¿Quién será el profesional responsable de notificar o de desarrollar la reacción adversa? El médico y la enfermera. ¿No es cierto? En este caso, si está el médico al costado, él va a firmar porque él decidió no suspenderla. Pero si no estuviera, la enfermera también normalmente suspende la transfusión, informa al médico para que él venga más tarde y haga la evaluación, ¿no? A la siguiente. Ya. Y ese es el reporte de reacción adversa. Es otro de usted. No es el mismo ni la evolución. El reporte de reacción adversa es un documento normado también. Es obligatorio, su llenado y esa es responsabilidad del médico tratada. De todas maneras. Entonces, en este informe de reacción adversa, el reporte lo hace el médico evaluando una serie de condiciones para verificar si es una reacción adversa inmediata, si es una reacción adversa tardía. Este reporte de reacción adversa se va a hacer en el contexto de la transfusión, si fuera necesario. Es 1 o 2 días, más días después. Porque de repente una reacción adversa tardía que generó consecuencias evidenciables unos días después de la transfusión. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se ha identificado estas, el médico reporta todas las condiciones, firma y sella. ¿Y qué hace con esta solicitud? La manda al banco de sangre. La siguiente, por favor. El banco de sangre recibe la solicitud, la reporte de reacción adversa y esa parte lo llena el responsable del banco de sangre. ¿Qué llena? Llena lo que la impresión, las actividades que se hicieron con la unidad, los estudios adicionales que se realizaron, ¿no es cierto? Bilirrubina, perfil de coagulación, examen de orina, todos los estudios adicionales que se realizaron y hace un resumen. Y normalmente lo envía al médico de banco para que haga el reporte y las recomendaciones, ¿no? O el médico de banco no necesariamente trabaja en el banco. En muchos hospitales el responsable
El médico de banco es un médico anestesiólogo, hematólogo o de otra especialidad que ha tenido algún tipo de capacitación en medicina transfusional, ¿no? Porque no en todos los hospitales del país tenemos un médico que trabaja en el banco. La realidad es esta. Entonces, hace su informe y su reporte de recomendaciones el médico responsable. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a eso se toman las acciones o las medidas. De repente es un pacientito que hoy es una persona, pero es un paciente que tiene una patología que lo obliga a ser transfundido varias veces después. Entonces, de acuerdo a esa evaluación que se hizo, se tomarán las previsiones para una siguiente transfusión con menos riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor. Una vez que se ha procedido con el proceso transfusional, la identificación de reacciones adversas mínima, al menos en el Perú, se reporta muy poco. En otros lugares del mundo se reporta más. Porque la razón fue en el Perú. No, porque en el Perú nadie reporta. Terminó la transfusión, el paciente no se murió. No, hizo fiebre. Toleró su antipirético fuerte, siendo venosa, con la misma vía transfusional. Se controló, terminó y ya se lo reporta. Eso es lo que pasa muchas veces, que hay un reporte, un registro de reacciones adversas. Si hubiese un mejor registro, seguramente habría bastantes reportes de reacciones adversas. Pero en general son muy pocos. Yo en el último año, este 2023, en mi banco, que transfugio un montón, ¿no? Tengo más de 10.000 unidades al año. Entonces, he tenido 3 o 4 reportes en todo el año de reacción adversa. Y es poquísimo. ¿Qué está sucediendo? Seguramente hay más. Hay unos reportes. No seríamos el mejor banco de Sudamérica, porque en otros sitios, con mejores tecnologías y equipamiento, reportan mucho más. Entonces, ustedes que hay unos subreportes. Entonces, sin embargo, ¿no? Es cierto también que la mayoría de transfusiones no generan reacciones adversas, porque hemos tomado una serie de medidas previas para evitarlas, ¿no? Hemos hecho pruebas para evitar las reacciones adversas, hemos hecho controles para evitar las reacciones adversas. Entonces es muy probable que sí sea cierto que hay pocas reacciones adversas, sí, son pocas, aunque en el Perú hay mucho menos de lo que debería reportarse, no sabemos. ¿Qué pasa con la bolsa? La bolsa que tenía el componente sanguíneo que ya se transfirió, esa bolsa vacía. ¿Esa bolsa vacía se elimina como todo? No, no se debe eliminar como todo. Tiene un proceso. Esa bolsa tiene que ser devuelta al banco del sistema. O sea, si ustedes liberan una unidad para transfundir un paquete globular, con la bolsa vacía que hace de frente al médico, tiene que devolverse al banco. ¿Eso están haciendo acá? Muy bien. Se devuelve al banco de sangre. Esa bolsa vacía se devuelve para registrarla en un acta y eliminarla en el banco de sangre. Antes, yo he visto, no voy a decir tampoco en qué lugar, la bolsa se liberaba en un hospital y aparecía en una clínica, en la basura de la clínica. Como nunca se metía en la basura, no se quedó dónde iba la bolsa. Y el médico a veces trabajaba en la clínica y después se iba al hospital. O la enfermera, o el técnico mismo de enfermería. Tenía un familiar enfermo y decía, yo la recojo. Le decía la familia y se la llevaba a su casa en la clínica. Entonces, como esas cosas sucedían, y esto es peligroso, porque también está promoviéndose digamos, la venta de componentes sanguíneos, que es un delito, entonces ahora el problema está mucho más exigente en verificar las actas de eliminación de bolsas transfundidas. Y hay registros que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a registrar cuando se nos devuelve una bolsa? Mínimamente la fecha y hora, el lote, en calidad, el grupo sanguíneo y el responsable de la eliminación. El responsable de la eliminación tiene que verificar que esa bolsa que le están devolviendo que liberó, que tengan los mismos lotes de musicalidad, de grupos sanguíneos, está verificando la devolución de cada una de las bolsas entregadas. Digamos, acá con 200 transfusiones al año, más o menos fácil, menos de una por día. Pero cuando tienes 10.000, 15.000 transfusiones al año, todos los días tienes que llenar un montón de registros. Lamentablemente eso es obligatorio. Tenemos que hacerlo. Digo lamentablemente porque a veces eso en la operatividad diaria, en el trabajo diario, es una carga adicional al trabajo que siempre hacemos, ¿no? Ahora tenemos que no solamente entregar y registrar todo,
sino que recibir todas las bolsas vacías y registrarlas en acta. ¿Cierto? Entonces es un trabajo adicional, pero es necesario hacerlo. Una vez que hemos registrado todo esto, si hubiese alguna no conformidad, también tenemos que ponerla. Por ejemplo, vino la bolsa, pero vino sin el sello. Le han quitado el nombre, el grupo sanguíneo no se observa porque de repente arrancaron algún papel y se salió el sello, qué sé yo. Entonces hay que registrar esta no conformidad. No registrar la condición. Registrar la recepción de la copia. Las hojas de conjunción, ¿cierto? Que también tienen que estar de vuelta a la junto con la bolsa vacía, tiene que ser en original y copia. La original se queda para la historia clínica. Y la copia de la hoja de conducción transfusional se devuelve al banco de sangre con la bolsa vacía. Porque ahí nosotros podríamos verificar si hubo alguna reacción o no. Controlaron o no la conducción. En caso de haber registrado esta transfusional, solicitar el reporte al médico tratado. Oye, acá te dice la enfermera, en el segundo control, el paciente dice hipertensión y hipertensión. Entonces, acá tengo la obligación de pedirle al médico tratante el reporte de la reacción adversa. Porque acá está en la hoja de conducción. Concluyeron la transfusión, sí, pero falta el reporte de la reacción adversa para poder hacer estudios complementarios. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor. Ahí dice gracias. Muy bien. Entonces, con eso, hemos tratado de atender el requerimiento de la capacitación, que era un resumen rápido del proceso transfusional en banco de sangre 90, en donde se recibe una solicitud transfusional, se hacen pruebas pretransfusionales que permitan asegurar las condiciones mínimas para poder liberar un componente, se hace una verificación de todas las condiciones del componente sanguíneo a liberar, ¿no es cierto? Y se hace una conducción de la transfusión que cierra el círculo devolviendo la bolsa vacía al banco de sangre para eliminarla según los protocolos obligatorios vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, de todo ese proceso, resulta que si lo hacemos de forma correcta, organizada y sostenida, es decir, siempre, ¿no? Va a aportar mucho a la calidad del trabajo que hacemos y a mejorar mucho la condición del paciente, ¿no? A veces nos preguntamos por qué si le pusieron sangre no subió su hemoglobina. Nos preguntamos por qué si le pusimos varias plaquetas sigue con trombocitopenia. Pueden ser condiciones de fondo, clínicas de fondo, puede ser que tenga una refractariedad plaquetaria y por más plaquetas que le pongo siempre sigue sangrando. Pero puede ser también que entreguemos componentes que no tengan capacidad terapéutica, que no hayan sido verificados en sus condiciones para que sean útiles al paciente. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros trabajamos haciendo todos estos registros, controles, verificaciones, exámenes, análisis, estudios, vamos a tener la seguridad de que lo que estamos liberando sí es útil para el paciente. Estamos aportando en su recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación es a seguir trabajando con calidad, a seguir coordinando. Nosotros somos, o yo vengo en representación de la Sociedad de Hemoterapia, Terapia Celular y Tejidos, de la que, por ejemplo, es socia mi colega, Diana, y yo le decía Lady internado, ¿cómo te dicen acá? Lady. Lady, porque a veces veo en tu puro que dice Diana. Entonces, con mucho gusto, seguiremos participando en las actividades de formación continua que ustedes quieran desarrollar en el campo de la medicina transfusional, ¿no? Banco de sangre, tejidos, y en todo caso con esta invitación y con este pedido de que sigamos fortaleciéndonos en el trabajo que hacemos diariamente, ¿no? Damos por concluida por concluido el curso de actualización en hemoterapia y banco de sangre en el Hospital de Apoyo Camaná de Arequipa. Porque lo menciono así porque hay muchos que los que están en el Zoom que no son de Arequipa, que no son de Camaná, son parte de esta capacitación. Así que los invitamos desde aquí también a coordinar actividades que permitan fortalecernos a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. El agradecimiento por el grupo a colegas, a mi colega y amigo porque ha dedicado un tiempo
días de Santo, para el servicio de laboratorio de la de Paraná, de llevar a cabo, es importante todo. Como dice, esto ha pasado fronteras, ayer logramos 84, ¿no?, participantes de los casino. Y hoy día, bueno, estamos terminando, digamos, nuestro segundo día de capacitación con bastante éxito. De repente no presencial, por lo que nosotros, con la geografía, es un poco difícil hacer este tipo de llamado y que puedan llegar rápidamente a las esperanzas. Pero ese es, en primer lugar, el agradecimiento profundo, doctor Martínez. Y el otro es hacer, de alguna manera, también llamados de las siguientes, nosotros poder, estamos de usted y obligatoriamente vamos a preguntar nuevamente. Entonces, este compromiso, nosotros, por favor, ya seguir la actividad científica que presentan, poder apoyar. Por supuesto, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un aplauso. Bueno, con esto vamos a concluir entonces la capacitación. Gracias. Gracias. Carlos.